Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía, queridos amigos, un escritor llamado Dean Tofshold, que tal vez el supuesto más irracional que podemos hacer es suponer que la gente se debe comportar en forma racional y no emotiva. Si lo simplificáramos un poco, podríamos decir que tal vez lo más absurdo que tú y yo podemos hacer es estar suponiendo que la gente va a actuar de acuerdo a su racionalidad y no de acuerdo a su emotividad. Esta es una realidad, la queramos reconocer o no la queramos reconocer, eso definitivamente va a variar. Algunos estarán de acuerdo con este supuesto, otros tal vez no tanto, pero la realidad, cuando la vemos de frente y de toda manera, es que precisamente, en forma general, los seres humanos nos dejamos llevar más fácilmente por el impulso de las emociones que por esta gran capacidad racional que tenemos. A pesar de que los grandes filósofos, ya desde la antigüedad más remota, nos dijeron que el ser humano se distingue por ser un animal racional, y que gracias a esa racionalidad, sin lugar a dudas, hemos logrado progresar. La verdad es que en los momentos más significativos de la vida, en las cosas más importantes como nuestras relaciones humanas, la toma de decisiones, de cosas que van a afectarnos, como con quién me caso, si acepto este trabajo o no lo acepto, en el 90% de los casos es la emoción la que nos lleva a tomar esas decisiones y juega el papel prioritario en esas áreas de vida que son tan importantes. Hoy hemos titulado a nuestro programa La sabiduría del corazón. Y recordemos en la Biblia, el libro de los Proverbios, un libro maravilloso que ojalá todos nos demos el tiempo no solo de leer, sino de ir degustando, saboreando. El libro de los Proverbios en el 16:21, capítulo 16, versículo 21, el sabio de corazón es llamado inteligente. El sabio de corazón es llamado inteligente. ¿Qué podrá querer decirnos esto? ¿Qué es la sabiduría del corazón? Y al corazón, desde hace tantos y tantos siglos, siempre lo hemos relacionado, nos guste o no, con lo que es propiamente la emotividad. Cuando tienes tristeza, decimos, ay, es que como que me duele el corazón. Cuando algo nos impacta, ay, es que sentí que el corazón. Sabemos que las emociones se manejan en el cerebro. Esto está más que estudiado y más que comprobado. Sin embargo, desde un punto de vista simbólico, el corazón sigue siendo como ese asiento preferente de nuestra emotividad. Y el amor y la amistad, como emociones, sentimientos, se generan en nuestra cabeza. Pero el sabio de corazón es llamado inteligente, lo cual significa que la sabiduría de las emociones es lo que nos da la verdadera inteligencia. Hoy, en este mundo tan convulsionado, somos guiados por líderes, algunos de ellos con altísimos doctorados de las mejores universidades del mundo, pero sin ningún contacto con las verdaderas necesidades humanas, con lo que mueve a un ser humano. Hoy, como se ha logrado comprobar en términos de los estudios de liderazgo, para que realmente dicho liderazgo exista, tiene que haber una movilización de la parte que nos mueve, el involucrarnos emocionalmente con algo. Un liderazgo que pretenda ser frío, racional, lógico, analítico, sin tomar definitivamente en cuenta lo que entusiasma, lo que compromete, lo que involucra, es un liderazgo verdaderamente muerto. Pero, ¿qué es la emoción, queridos amigos? Y si retomamos de las definiciones que los mismos diccionarios nos dan, y en síntesis, porque
su descripción es bastante extensa y sofisticada, la emoción es un mecanismo de respuesta que va a abarcar muchos aspectos. Ya de entrada, démonos cuenta que la emoción es una forma de responder ante las circunstancias, las personas, los eventos, inclusive ante lo que nos está pasando a nosotros mismos desde adentro. Es una respuesta que va a abarcar muchos aspectos de nuestra persona. ¿Cuáles? Entre los más importantes, primero el fisiológico, o sea, el cuerpo. Y todos hemos podido vivir la sensación de que nos brinca el corazón ante algo que nos acontece, de que nos podemos sudar ante algo que nos está ocurriendo, de que se nos atora la garganta ante algo que alguien dice. Pero así como hemos podido vivir todos esa respuesta del cuerpo provocada por las emociones, existen otras respuestas que a veces no nos damos mucha cuenta que están ahí. Por otra parte, queridos amigos, también tenemos una respuesta de tipo cognitivo. ¿Esto qué significa? De pensamiento. A través de un impacto emocional, tu forma de pensar se ve modificada. Empezamos a pensar en otra dirección. De una u otra forma, nos dejamos llevar por ese impacto y nuestro pensamiento se ve afectado. Y así como nuestro cuerpo ha respondido, nuestro pensamiento puede ir a ¡uy, qué maravilla! Va a ser lo máximo. O bien, ¡qué terrible! No, va a ser desastroso. ¡Ay, Dios mío! Mejor que ni suceda. Esos pensamientos tan rápidos que se evocan en nuestra mente, como tú y yo bien sabemos, son en gran parte el resultado de ese impacto emocional. Pero también la emoción no solamente nos afecta desde el cuerpo, desde el pensamiento, que es la parte cognitiva, sino también desde la conducta. Porque de acuerdo al impacto emocional que recibimos, sin lugar a dudas, queridísimos amigos, hacemos cosas. Y por lo que me acabas de decir, que emocionalmente me ha afectado, yo voy y te contesto algo, de lo cual tal vez después me arrepienta. O por el impacto emocional que he recibido, voy y me escondo. O voy y te pego. O voy y me pongo a llorar. En otras palabras, nuestra conducta, nuestro comportamiento es en gran parte una respuesta a nuestra emotividad. Con tan solo estos ejemplos nos damos cuenta, queridísimos amigos, lo importante que sería para todos nosotros, sin lugar a dudas, el tener en cuenta la respuesta de nuestra emoción en la vida y cómo aprender a canalizarla. Las emociones podríamos pensarlas como un universo, un enorme universo de posibilidades. Pero la realidad, queridísimos amigos, es que hay solo 5 emociones básicas. Y de ahí se van a derivar sentimientos, pasiones, estados de ánimo. ¿Cuáles son esas 5 emociones a las que me estoy refiriendo? El amor, la alegría, el miedo, la ira y la tristeza. Estas son nuestras 5 emociones básicas. El amor y la alegría son definitivamente emociones que deberíamos aprender a cultivar mucho más en la vida. Y habrá quienes piensen casi de inmediato, ¿y cómo le hago para cultivar el amor si casi nadie me quiere? O es que no he logrado encontrar una pareja. Entonces, ¿cómo hacerle? Pero la realidad, queridísimos amigos, es que el amor no está limitado a la relación de pareja. Tal vez las personas que más han amado en este mundo y de forma más universal, ni siquiera la tuvieron, y me refiero a una pareja.
Pensemos en Teresa de Calcuta. Pensemos en Mahatma Gandhi, que inclusive en un momento determinado dejó de vivir propiamente una vida en pareja con su esposa. Pensemos en los grandes de la filosofía muchas veces, en tantas personas que a lo largo de la historia han mostrado un profundo amor a sus semejantes y han logrado a través de ese amor transformar sociedades completas. Por lo tanto, el amor no lo podemos exclusivamente limitar a lo que es la pareja. El amor, por lo tanto, se cultiva a través de la amabilidad, a través de la ayuda a otras personas, a través del servicio con entusiasmo, con verdadero compromiso. Tendríamos que dedicarnos a practicar más el amor, a ser portadores de esperanza, donde parece que la esperanza se acabó, y encender en el corazón de muchas personas la luz esperanzada de nuevos horizontes. Eso es amar. Por lo tanto, hay un campo enorme ante nosotros por el cual podríamos estar practicando, ejerciendo, desarrollando, fortaleciendo esta emoción tan importante. La alegría, ni qué decir. Y para quienes ya digan, pero ¿qué motivos hay para estar alegres con tanta crisis y tanto problema? Pero la realidad, queridísimos amigos, es que la alegría está en la capacidad de siempre asombrarnos ante lo nuevo, la capacidad de jugar, el sentido del humor, cosas que tú y yo podríamos cultivar día con día y que nos estarían fortaleciendo en estas dos emociones tan importantes para nuestro propio equilibrio. En cuanto al miedo, la ira, la tristeza, generalmente las contemplamos desde lo negativo. Y nos olvidamos de que todas las emociones, las 5 básicas que ya te he mencionado, son mecanismos de supervivencia, nos ayudan a salir adelante. Y se vale tener miedo, porque muchas veces este es el que nos previene de gravísimos peligros y nos obliga a detenernos antes de actuar. Y se vale estar tristes para poder nosotros replantearnos las cosas cuando hemos tenido pérdidas. Y se vale enojarnos para poner límites y decir, espérate tantito, de aquí no puedes pasar. Sin embargo, estas 3 últimas, el miedo, la tristeza y la ira, cuando se desbordan, nos producen gravísimos problemas. Y la mayoría de nosotros quisiéramos saber manejarlas. Muchos dirán, bueno, Rosita, ¿y qué pasó con la ternura? ¿O qué pasa con los celos? ¿O qué pasa con esto o aquello que también son respuestas emocionales? Pero la realidad, queridísimos amigos, es que allí tendríamos que entrar a hablar de que de esas emociones se derivan sentimientos. Y así como las emociones siempre son neutras porque son precisamente mecanismos de supervivencia, ya los sentimientos pueden ser agradables o desagradables. Y ahí entramos en cosas como la ternura, que es un sentimiento derivado del amor, o en cosas como los celos, que es un sentimiento derivado del miedo. Pero así como de esas emociones se derivan los sentimientos, también de ahí se van a derivar nuestras pasiones. Y las pasiones pueden ser constructivas o destructivas. Una pasión, como la que tuvo Teresa de Calcuta por ayudar a los más pobres entre los pobres, que ocupó toda su vida, llevó a hacer grandes obras. Pero una pasión destructiva por acabar con un determinado sistema o con un determinado grupo, pues lleva a todos estos loquísimos a entrar en una escuela y a arrasar con maestros y niños. Pasiones destructivas y destructivas. Pasiones que nos llevan a construir o nos llevan a destruir, pero que se derivan también de esas 5 emociones básicas. Qué importante saberlas manejar. Que la emoción es un mecanismo de respuesta que abarca muchos aspectos: el fisiológico, el cognitivo, el comportamental, o sea, el de nuestra conducta, pero también abarca uno más, queridos amigos, que es el motivacional.
motivación, que justamente viene de la misma raíz que la palabra emoción, de moverse, motere o movere. Tanto emoción como motivación vienen de la misma raíz latina. Implica aquello que genera movimiento. Y estoy segura que estarás de acuerdo conmigo en que las emociones son las que nos mueven a hacer una cosa o a hacer otra, y por ello tienen este efecto en la conducta. Pero pensemos un poquito más profundamente sobre lo que esto puede significar para nuestras vidas. Porque tú y yo hacemos, nos movemos, vamos o venimos de acuerdo a lo que nos motiva. Y son las emociones las que van a generar una verdadera motivación, inclusive en el camino al éxito. La motivación es imprescindible. ¿Por qué lucho por algo? ¿Por qué persevero en algo? Y es porque algo de ese tema, de ese trabajo, de esa meta, genera una emoción dentro de mí. Por ello, saber canalizar nuestras emociones es también sumamente importante para que nosotros logremos alcanzar las metas que nos proponemos. Nadie puede alcanzar algo en lo que no está emocionalmente involucrado, porque caemos fácilmente en la apatía, en el pues para el ratito, para después, ahorita no me interesa tanto. La emoción es esa respuesta que va a abarcar también el aspecto motivacional. Y también lo más importante que hoy no quisiera dejar de mencionar es que esa respuesta se produce siempre como reacción a un hecho. Pero ojo, queridos amigos, que no es nada más un hecho externo, no es por algo que pasa afuera, no es por algo que alguien hace o dice, sino que también es una reacción a un hecho que puede ser interno. Entonces, yo me emociono, tú te emocionas, nosotros nos emocionamos no solo por lo que pasa a nuestro alrededor, sino por lo que está pasando adentro de nosotros mismos. ¿Qué me digo? ¿Qué pienso? ¿Qué películas me paso en mi cabeza? Todo esto va a producir en mí una respuesta. ¿Cuántas veces por algo que sucede afuera que tal vez es muy pequeño, tú construyes un mundo dentro de ti y respondes de una manera totalmente desproporcionada? A pesar de que eso que acontece afuera no es para tanto. Pero inclusive voy más lejos. Hay ocasiones en que ni siquiera sucede algo afuera. Simplemente lo imaginamos dentro. Y a partir de ahí empezamos a responder ante un pensamiento, ante algo que internamente nos ha movido, y terminamos en un estado emocional que no era el más conveniente y que no obedece en lo más mínimo a un hecho concreto o a un hecho real, sino a algo que se ha construido dentro de nuestra propia cabecita. Esto nos subraya la importancia de saber manejar nuestra emotividad, de tener estrategias claras para poder utilizar las emociones de forma inteligente, porque son indispensables para la vida, y saber canalizarlas también para que no se desborden de forma en que nos causen daño. Sobra decir que la Biblia casi siempre, y yo en lo personal pienso, siempre tiene razón. El sabio de corazón es el que es verdaderamente llamado inteligente. Asegurémonos que esa sabiduría del corazón se haga presente en nuestras vidas. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y el más importante de todos, una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.